Bien, buenos días. Vamos a aprovechar estos minutos, si quieren de pronto hacerse un poco más adelante, o si escuchan bien, porque siempre hay ruido ahí por las clases que hay con los niños. Estamos estudiando en Efesios, y vamos a abrir esta mañana en el capítulo número 6. Efesios capítulo 6. Esta carta, como les mencionaba, la primera parte tiene que ver de nuestra vida en Cristo, en la posición que tenemos en Él. Y llevábamos un pensamiento gradual de dónde nos sacó el Señor hasta dónde nos llevó. Y la segunda parte habla de nuestra vida en el Señor. Ahora, uno puede decir, bueno, no es lo mismo la vida en Cristo, lo mismo en el Señor, siendo que Cristo y el Señor son lo mismo. Pues sí, podríamos decir, pero la idea, cuando Pablo lo presenta así, es para que podamos entender que nuestra vida en el Señor, la segunda parte, es una vida de consagración, de servicio. ¿Sí? Y podríamos dividirlo así: una persona que cree en Cristo, que solamente ha creído, tiene todas las bendiciones que cualquier creyente puede tener. Dios no hace excepción de personas. Cuando Él salva, no le da a uno más que a otro. La salvación es igual para todos, la bendición es igual para todos, pero la segunda parte nos muestra de lo que nosotros hacemos con esa bendición. Y hay algo que prima ahí. En la primera parte vemos a Dios dándonos, pero en la segunda parte vemos nosotros dando voluntariamente. Y cuando hablamos de nuestra vida en el Señor, es que Dios no lo va a obligar a usted a hacer algo. La vida en el Señor significa una vida de devoción, de servicio para Él, de entrega. Y cuando decimos en el Señor es porque yo le reconozco a Él como Señor de mi vida, por ende yo doy de mi vida para Él, sin que Él me obligue, sin que alguien me obligue, sino que yo voluntariamente doy mi vida para el Señor. Entonces, capítulo 4, hablamos de nuestra comunión y mirábamos nuestra conducta en el capítulo 4 y en el capítulo 5, la conducta de cada creyente. Terminamos hablando en el capítulo 6, los primeros versículos, de la responsabilidad, no solamente como hijos, sino como padres, como siervos o como amos. ¿A qué se debe todo eso? A nuestra entrega al Señor. Nadie puede sujetarse, ni esposos a esposas, ni hijos a padres, ni padres a hijos, ni amos a siervos o siervos a amos, si no hay una entrega o una consagración. ¿A quién? Al Señor. De otra manera, Pablo lo explica en Colosenses, que lo que hagamos lo hacemos ¿para quién? Como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor ¿qué? Servimos. Entonces, quiero hacer la diferencia entre las dos cosas: lo que tenemos en Cristo y lo que tenemos en el Señor. Y eso depende de lo que usted haga o la decisión que usted tome para el Señor. Quiero cerrar esa primera parte ahí, porque aunque no está separado de esto, los últimos versículos que vamos a leer, Efesios 6:10, están relacionados con un tema que quiero que lo enfoquemos como está puesto acá, como soldados, porque habla de una armadura, y quiero que nos enfoquemos en eso en esta mañana. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar. Dejémoslo hasta ahí. No creo que alcance todo hoy. Y unas citas más que hablan de esto, ahí más adelante en Timoteo, segunda de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice en el capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en 2 de Corintios capítulo 5 explica a qué milicia pertenecemos. Dirá usted, todos los días escuchando de la milicia en Colombia y de la FARC y de todo este enredo en el que estamos, y vamos a hablar hoy más de esto. Bueno, dice, aquí se aclara cuál es la verdadera milicia en la que estamos. Dice, 2 de Corintios, lo perdí acá la cita, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de argumentos. Lo que quiero decir es que nuestra vida, nuestro combate, es un combate espiritual. La vida a la que Dios lo está llamando, y si hay alguien aquí que no ha creído, la vida a la que Dios lo está llamando no es una vida material, es una vida espiritual. Claro que tiene que ver la vida material porque estamos acá, vivimos acá, estamos en la carne, dependemos de las cosas materiales, trabajamos por las cosas materiales. Pero ¿cuál es la prioridad? La prioridad que nosotros tenemos es la vida espiritual. Quiero colocarle en este contexto. ¿Qué es más importante para usted? ¿Su cuerpo o su espíritu? ¿Qué es más importante para usted? ¿La vida terrenal o la vida espiritual? La vida terrenal es pasajera, la vida terrenal es temporal. El cuerpo, a consecuencia del pecado, tiene un límite, tiene una edad. Y la Escritura dice que algunos pueden llegar a 80, quizás a 90, pero todo lo que hay acá es fatiga, todo lo que hay acá se acaba. La muerte en cualquier momento puede sorprender. Lo terrible de la muerte es que no mira la edad. Hoy vemos noticias de niños muriendo, jóvenes muriendo, ancianos muriendo. Pero el tema, lo que yo lo quiero llevar es que la vida aquí es pasajera, pero aunque nuestro cuerpo queda acá, muere, nuestra alma y nuestro espíritu son ¿qué? Eternos. Y nosotros que hemos creído, hemos asegurado nuestra vida espiritual. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿usted tiene asegurada su vida espiritual? ¿Usted ha nacido de nuevo? El Señor Jesucristo, en una charla con Nicodemo en Juan capítulo 3, dice, para poder ver o para poder entrar en el reino de los cielos te es necesario nacer de nuevo. La vida que llevamos desde el día que naciste hasta ahora es una vida terrenal, pero no es una vida espiritual. ¿Quieres tener vida de Dios? ¿Quieres tener una relación con Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Hay un himno que cantamos relacionado con este versículo, dice, tendrás que renacer. Y este renacer, esta nueva vida es una vida espiritual. Y los pongo en ese contexto porque lo que Pablo está hablando acá es a creyentes que han nacido de nuevo, a personas, que han tenido un encuentro personal con el Señor. Y este encuentro personal con el Señor es un acto de arrepentimiento que le lleva al pecador a reconocer su pecado y a reconocer a Cristo como Salvador. Como lo tratábamos de ver esta mañana en la cena del Señor, y para que usted lo entienda mejor, Cristo puso su vida para que nosotros tuviéramos vida. En otras palabras, Él murió y a mí me dio vida. La muerte de Él nos trajo vida. ¿Qué vida? Una vida espiritual. Y los que hemos creído, hemos comenzado una nueva vida espiritual. Ahora bien,
Todo esto que estamos hablando en Efesios, esto de poder vivir una vida en comunión con el Señor, esto de poder andar como hijos de luz, esto de podernos someter los unos a los otros, esto de poder amarnos los unos a los otros, esto de poder servirnos los unos a los otros, es imposible. Es imposible si usted no ha nacido de nuevo. Y seguramente le costará entender. Ahora, hay personas que quieren cambiar. Conozco hombres que quieren amar a sus mujeres y de verdad salir de los vicios y cambiar su forma. Muchas gracias. Cambiar su forma de vivir, dejar de sufrir e intentan cambiar. Y algunos han dejado cosas y se les ve cierto cambio. Pero sabe, usted no podrá amar a su esposa o su esposa amarlo o sujetarse o vivir una vida de servicio hasta que usted no haya experimentado el amor de Dios. Eso es imposible. Es imposible. No puede haber ningún cambio en nuestra vida. Y de hecho, Dios no está pidiendo ningún cambio en la vida del pecador, sino solamente ¿cuál? Recibir a Cristo como Salvador. De lo demás se encarga el Señor. Lógicamente tendremos que sufrir batallando con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestro carácter, con nuestras cosas que hemos heredado, con nuestros vicios, claro. Pero ya será diferente. ¿Por qué? Porque Él, en su espíritu, con su espíritu, nos va a hacer vivir una vida diferente. Ahora, aquí estamos. Por lo demás, hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos acá? Los que han creído. Los que son hijos de Dios. Cuando uno habla de hermanos, es que tienen el mismo Padre. Cuando usted nos escucha a nosotros decir hermanos, es porque hemos conocido al Padre. Yo por muchos años también le dije Padre y repetía todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y un día me di cuenta que Él no era mi Padre. Hasta el día que tuve que reconocer a Cristo como Salvador, y desde el día que le creí, ahora sí puedo decir que es mi Padre, y con toda confianza y tranquilidad a aquellos que han creído les digo mis hermanos. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un creyente se fortalece en la fuerza ¿de quién? Del Señor. ¿Qué era lo que hacíamos sin Cristo? Tratar de llevar la vida a nuestra manera, tratar de llevar la vida con nuestras fuerzas. Luchábamos, combatíamos, peleábamos aquí, peleábamos allá, sufríamos y siempre era como dando vuelta en el mismo lugar, en círculo. Nunca salíamos de ese atolladero hasta que conocimos a Cristo y dejamos de sufrir, dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y comenzamos a hacerla a la manera de Él, a la luz de la palabra. Dejamos de hacer las cosas en nuestra fuerza y dejamos que el Espíritu de Él obrara nuestra vida. ¿Cuánto luchamos? Ha sido un combate porque no es fácil. Que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y nuestro espíritu se humille y se doblegue al Espíritu de Dios no es fácil. Pero el apóstol Pedro lo pone así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Ser exaltado, ser puesto en alto. Pero Dios dice, no. Primero, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Deje que el Espíritu de Él controle su vida. Deje de luchar. Deje de pelear en su fuerza, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, cambiar esto aquí, cambiar esto allá. ¿Cuánto sufrimos con nuestro carácter intentando cambiarlo y no pudimos? Es que no podemos. Si el Espíritu de Dios no toma control de nuestra vida y nos lleva a una obediencia plena a la palabra, es una lucha que no vamos a ganar. Pero la fortaleza del creyente no está en nuestra fuerza. ¿Qué fuerza hay en nosotros? Mire, podemos ser fuertes en lo material. Puede haber alguien que tenga dinero. Podemos ser fuertes en el conocimiento del mundo. Puede haber alguien aquí intelectual, alguien que hizo una especialización, un doctorado, una maestría. Puede haber alguien que es muy hábil en los negocios. Puede haber alguien que es muy hábil para el deporte, para hacer ejercicio, para todo lo que usted se imagine.
Pero ¿quién tiene fuerza para llevar una vida que le agrade a Dios? Nadie. El apóstol Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es competente? Nadie. Hermanos, la única forma que nosotros podamos llevar una vida que le agrade a Dios es rindiendo nuestra vida a la vida de Él. Dice, fortaleceos en el Señor. La única manera que nos podemos fortalecer es en el Señor. David lo tenía muy claro. David decía, Jehová es mi fuerza, Jehová es mi escudo, Jehová es mi salvación. Tanto que David, como cuidaba a los animales, también había visto las cabras, porque él cuidaba ovejas, pero él habla de las cabras. Y él dice, llévame a una piedra que sea más alta que yo, donde pueda hacer pie y que mi pie no resbale. La cabra se para en un peñasco, en un despeñadero, y no se cae. ¿Por qué? Porque está firme en la roca. Mire, la vida del creyente en medio de cualquier combate de esta vida puede estar firme si está fortalecido ¿en quién? En el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros como siervos de Él, nuestra fortaleza está en el Señor. No hay otra cosa. Ahora dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí hay dos cosas. Está la parte de Dios y está la parte nuestra. Entonces tenemos en primer lugar que Él nos da la fortaleza. Él nos da el poder a través de su Espíritu. Pero nosotros también tenemos un recurso que Él nos lo da también, pero nosotros lo tenemos que vestir. ¿Cuál es? La armadura de Dios. Y no hay forma de nosotros combatir, no solamente con el pecado contra el mundo, sino contra las mismas huestes celestiales de maldad, sino con la armadura de Dios. Y esta armadura no es física, no es que tengamos ahí una bodega con armadura para cada creyente, ahorita que salga cada uno le vamos a dar uno para que se la lleve, se la ponga entre semana y pilas que ninguno vaya a caer en pecado. No, esta armadura de Dios depende de varias cosas que Él nos ha dado como recursos para que los tengamos a la mano. Entonces Él dice, vestíos en primer lugar es de Dios y debemos vestirnos de toda, no una parte, esto sí, esto no lo necesito. Y puede ocurrir que nosotros pensemos que no necesitamos algunas cosas. Pero eso es como en una empresa que tiene, no sé, cosas para hacer, parte industrial, le entrega a sus empleados una dotación, unos elementos de protección personal. ¿Qué pasa si la persona no se pone las gafas y manipula algo que le caiga algo en los ojos? Se puede afectar. O si no se pone el casco y le cae un elemento, o si no tiene las botas de protección, y en fin, todo lo que le dan, hay un riesgo. Esto por traer un ejemplo que quizás algunos acá están relacionados. Pero la armadura de Dios nos protege diariamente, como dice acá, de las acechanzas del diablo. Cuando una persona cree, bueno, voy a ir más atrás, cuando una persona no ha creído, es enemigo de Dios. Pero cuando una persona cree, se vuelve enemigo de Dios y se echa atrás un montón de enemigos. El mundo, Satanás, sobre todo la carne, se vuelve nuestro enemigo. Satanás ya no va a poder quitar la salvación, porque la salvación la da Dios, pero sí busca estorbar, sí busca dañar. El enemigo del creyente, dice acá, Satanás, todos los días buscando acechar, todos los días queriendo destruir la vida del creyente. No solamente que nosotros somos pecadores y desde nosotros somos tentados y seducidos a hacer lo malo, porque somos malos. Y lo digo porque siempre le echamos la culpa a Satanás de todo. Pero él se aprovecha de nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que nuestros sentidos, como dice Pablo a los Corintios, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, y nosotros todo lo que hagamos sea contrario a la voluntad de Dios. Él siempre va a estar acechando. Él siempre va a estar intentando dañar la vida y el testimonio de cada creyente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con los enemigos? No darle oportunidad. O como decimos acá en Colombia, no dar papaya. No podemos dar oportunidad al maligno para que coja ventaja. Usted todos los días tiene enemigos. Un enemigo puede ser la lluvia, entonces usted sale preparado con su sombrilla, el que anda en la moto carga su capa, en fin. Usted tiene enemigos, por ejemplo, los ladrones, entonces usted guarda su celular, evita sacarlo en cierto lugar.
somos precavidos, pero llama la atención que en la vida espiritual somos descuidados. Somos descuidados. Cuidamos más el celular que la vida espiritual. Y lo digo por mí mismo. Cuido más el celular que la vida espiritual. Que no me vayan a robar, que no me vayan a quitar nada. Y salimos por la calle y nos vamos quitando el reloj, el anillo y lo guardamos porque no nos vaya a pasar nada. Pero nuestra vida espiritual es descuidada. Entonces dice acá, no tenemos una lucha contra carne y sangre. Nosotros nos enfrentamos diariamente a que nos persigan, a que nos cierren el local acá, a que llegue la policía y nos dé garrote por abrir la Biblia, a que tengamos que escondernos para leer, a que tengamos que vivir ocultando lo que somos. No, tenemos libertad. Pero aunque tenemos libertad, tenemos una lucha constante, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las mismas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alrededor de nosotros se libra una lucha constante y Dios interviene diariamente. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos afectados. Gracias a Dios que nos vetó, que nos cerró los ojos para que no podamos ver todo eso que hay alrededor. Y nos ha dejado una pequeña tarea, hermanos. Es una pequeña tarea. Es difícil para nosotros porque somos carnales y materiales. Pero es una pequeña tarea en comparación de la batalla que se libra alrededor de nosotros. Yo les digo, no lo digo por inventar, sino porque lo dice la Escritura. Si en estos momentos Él abriera nuestros ojos para ver la esfera espiritual que hay alrededor nuestro en este momento, caeríamos desmayados todos ahí. De ver el combate que hay de las huestes espirituales de maldad, luchando, ¿para qué? Para que nosotros no obedezcamos, para que nuestra vida no sea como Dios quiere, para que tengamos malos pensamientos, malos deseos. El mundo gira en torno a lo que Satanás quiere. Todo el sistema lo que busca es contaminar. Usted mira que todo lo que hay en día hoy, no solamente de la parte sexual, desde todos los ámbitos, religiosos, políticos, comercial, todo es buscando ¿qué? Apartar el corazón del hombre ¿de quién? De Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Hoy es el día malo. Cualquier momento es el día malo. ¿Por qué? Usted sabe que el enemigo no avisa. El enemigo está acechando. El enemigo está buscando el momento más indicado. ¿Para qué? Para atacar. Y es importante que cada creyente pueda entender que hoy puedo ser presa de cualquier engaño, de cualquier tropiezo, de cualquier caída que me lleve a ¿qué? Afectar mi vida personal con el Señor, mi testimonio, afectar el testimonio de los demás creyentes, a poner en ridículo el nombre de Cristo para que las demás personas no crean. Eso es lo que busca Satanás. Nosotros tenemos reacciones diariamente en nuestra vida, cosas normales que nos ocurren manejando, trabajando, haciendo cualquier cosa. Y no nos imaginamos lo que esto puede dañar tanto nuestra vida personal como nuestra vida congregacional, pero también con nuestra vida social. El apóstol Pablo en nuestra vida personal dice que todos los días somos contados como ¿qué? Como ovejas de matadero, todos los días. Tanto es que el apóstol Pablo dice, así que el que piense estar firme, ojo, mire que no caiga. Pero también dice que por causa nuestra, por nuestro mal testimonio, el nombre de Cristo es vituperado por aquellos allá afuera, y con razón. ¿Cuántos que dicen ser creyentes dejan en ridículo el nombre de Cristo con lo que hacen? ¿Cuántos que dicen ser creyentes han tomado el evangelio como fuente de ganancia, engañando a las personas? Y peor aún, muchos, buscando sinceramente al Señor, han sido desviados y han sido apartados de la verdad. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, la doctrina, lo que Él nos ha dado como un tesoro grande. Cuidar el testimonio de nuestros hermanos. ¿Por qué lo digo? Ojo con esto, los hermanos que están en comunión. Uno cree que uno tiene vida privada,
y que lo que yo haga no va a afectar a los demás. Eso es problema mío. ¿Qué tiene que ver lo que yo haga con Adrián? Tiene mucho que ver. La iglesia no avanza cuando yo no quiero obedecer, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo pecado. La iglesia no avanza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en comunión y lo que yo haga afecta o beneficia a la iglesia. Y es muy importante que nosotros diariamente, la segunda parte de lo que yo leí esta mañana en la cena, dice: cada uno pruébese, cada uno examínese, cada uno viva de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que no haya tropiezo. Usted no se imagina el daño que usted le puede hacer a la asamblea viviendo su vida creyendo que nadie lo ve. Nadie lo ve, es que Dios lo ve todo. ¿Sabe cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés? Nadie lo oyó, pero ¿sabe quién lo oyó? Dios lo oyó. Y fue Dios quien los llamó a cuentas. Y entonces María, castigada por la murmuración, y le vino la consecuencia de una vez, porque todo lo que hacemos trae consecuencias. No crea que lo que hacemos no va a traer consecuencias. Todo mala acción tiene consecuencias. Así nadie lo vea, así nadie lo escuche, pero Dios lo ve. Sus ojos están abiertos, todo lo ve, todo lo escucha. Y María, aunque Moisés intercedió, fue puesta fuera del campamento. 7 días, creo. 7 días, ¿no recuerdan? Estuvo fuera del campamento. Y me llama la atención que dice ahí en Números: el pueblo no avanzó hasta que María no volvió a entrar al campamento. Es muy importante que nosotros seamos guardados, hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. ¿Para qué? Para que nada de eso vaya a dañar mi vida, mi testimonio, lo que hemos ganado, lo que hemos logrado y el testimonio de los hermanos. Estad pues firmes. Dice el versículo 13: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo. Me llama la atención, porque la lucha va a ser constante, pero cada lucha, cada problema, cada prueba tiene su fin. Y el fin es beneficiar, es glorificar el nombre de ¿quién? Del Señor. Ahora, podemos entrar en detalle en estas. Dice versículo 14: estad pues firme, ceñidos los lomos con la verdad. Hermano, es muy importante que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad. Aquí hay una figura, creo entender, que es de un soldado romano. Y ellos se ceñían para la guerra. Y estar ceñido es estar preparado, es estar amarrado, es estar listo y dispuesto para salir a la batalla. Pero nosotros no podemos salir a la batalla simplemente porque sí. Nosotros tenemos que estar convencidos ¿de qué? De la verdad. Es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque todo lo que gira en torno de este mundo es un mundo de engaño, de mentira. Y la única forma para que usted pueda conocer la mentira, el engaño, ¿qué es? Es conociendo la verdad. Es conociendo la verdad. No es conocer. Conocí un hermano que dijo: yo voy a estudiar todas las falsas doctrinas. Voy a estudiar todas las falsas doctrinas para saber cuál es la verdad. No. Hay que conocer primero la verdad, y usted, conociendo la verdad, identifica de lejos donde hay una mala doctrina, donde hay falsa doctrina. Entonces, no es que usted se ponga a estudiar los mormones, los testigos de Jehová y cualquier otra doctrina que conocemos a la luz de la Escritura que están erradas, sino es conocer la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que conocerle a Él. Siempre decimos este ejemplo, y perdónenme, no tengo otro, pero el cajero en el banco, para conocer los billetes falsos, tiene que tener un tiempo conociendo los verdaderos. Cuando ese hombre pasa, o esa mujer, rapidito los billetes, de tanto conocer los billetes verdaderos, cuando ve uno falso, lo aparta de una y sigue contando. Y uno se queda sorprendido. Nada más cuando lo toca, cuando lo ve, se da cuenta que es falso. Hermanos, tenemos que estar ceñidos de la verdad. Tiene que haber un profundo interés por la verdad.
Y la verdad está revelada aquí en la Escritura. Ahora no solamente es conocerla, es apropiarnos de ella y tener convicciones. No es que yo diga, no, la verdad aquí es esta doctrina, es esta enseñanza, y la hago así porque así la hacen allá, la hago así porque así dijo Jairo, y la hago así porque así la explicó Adrián. No, aunque él haya dicho y él la haya explicado, yo la debo creer, la debo conocer y debo estar convencido. Se llaman convicciones. Porque cuando yo no tengo convicciones, estoy haciendo las cosas porque la dijo él o porque la explicó él. Pero cuando me toque a mí, Pérez llamó a Jairo a ver qué dice. Pérez llamó a Jairo a ver qué dice. No, cada creyente tiene que tener convicciones. Porque cuando venga la prueba, yo tengo que estar plenamente convencido de la verdad. ¿Qué dice el proverbio? Compra la verdad y no la vendas. Eso no se negocia. La verdad no se negocia. Porque cuando yo no tengo plenas convicciones, ¿qué va a ocurrir con la verdad? Va a venir cualquier cosa y yo me puedo dejar llevar. Va a venir cualquier enseñanza y yo me puedo dejar convencer. Pero cuando yo estoy firme en la verdad, no hay nada que me pueda atacar. La conozco, la defiendo y no la vendo. Dice la otra cosa acá: vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, todas nuestras obras deben ser justas. La coraza nos cubre de tal manera que nada va a dejar que penetre, que dañe nuestras vidas. ¿Vamos a hacer algo? Tenemos que pensar si es justo, si es de acuerdo a la verdad. No podemos apresurarnos ni para hablar ni para hacer. Lo que salga de nuestra boca, las acciones, todo lo que hacemos debe ser de acuerdo a la justicia de Dios. Antes actuábamos y teníamos nuestros miembros entregados a la injusticia. Ahora nuestros miembros han sido rescatados para servir ¿a qué? A la justicia de Dios. No solamente que hemos sido justificados gratuitamente y que Dios nos ve justos, sino que estamos vestidos con la coraza de justicia. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida, nuestras acciones, lo que hagamos sea de acuerdo a la justicia de Dios. Un creyente se tiene que caracterizar ¿por qué? Por las buenas obras, por una vida de justicia. Nadie puede poner en duda nuestra forma de actuar. Nadie puede suponer que yo estoy dispuesto a pagar un soborno. Nadie puede suponer que yo estoy dispuesto a comprar algo robado. Nadie puede suponer nada malo de nosotros. ¿Por qué? Es interesante cuando nosotros comenzamos a dar testimonio. Me ha ocurrido en las empresas y bueno, le ha ocurrido tal vez a algunos de ustedes. Uno llega a una charla y están hablando groserías o echando chistes de aquellos que no convienen. Y cuando lo ven a uno, ¿qué hacen? Se alarman y le piden, uy, discúlpeme, perdóneme, no lo había visto. Y yo les digo, tranquilo, pero eso da a entender que ellos no lo relacionan a uno con ¿qué? Con la injusticia. Inmediatamente lo identifican a uno con ¿qué? Con lo correcto, con la justicia. Eso no es una vida de santurrón, es una vida de santidad, apartada para el Señor. Pero dice acá que nosotros debemos estar protegidos con la justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Nuestro calzado, la protección que tenemos en nuestro andar diario está basado ¿qué? En el Evangelio. El Evangelio nos protege, hermanos, de caídas. El Evangelio nos protege en nuestro testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué el mensaje del Evangelio protege mi andar? Vea, hermano, si hay algo que lo mantiene a uno caminando derechito, ¿qué es? El testimonio de los otros. Nosotros en mucho tiempo predicando el Evangelio acá, algo que nos alegraba, hermanos, y que nos mantenía, era siempre estar buscando qué compartir el Evangelio. Cuando nos teníamos que esforzarnos por compartir el Evangelio, y lo seguimos haciendo, y predicamos el Evangelio aquí los jueves, y el testimonio que usted comparte con sus vecinos, con sus amigos, un versículo que usted memorice para eso, lo mantiene ¿qué? Alerta, preparado. El Evangelio, yo vengo los jueves acá a la predicación del Evangelio, pero yo podría decir, venga, me voy a quedar en la casa.
que vayan los inconversos el jueves y escuchen, ya yo para qué si ya soy salvo. Cada jueves que yo vengo acá a escuchar el Evangelio, me acuerdo de dónde el Señor me sacó y comienzo a andar parejito, hermanos. Mi andar diario a la luz del Evangelio es algo, hermanos, que me mantiene, y es algo que no alcanzamos a explicar por qué. Pero cuán hermosos son los pies, dice el profeta, de los que anuncian la buena nueva. Cuán hermosos son los pies, protegidos con el calzado, el apresto del Evangelio, y sobre todo el escudo de la fe. Lo que creemos es lo que nos va a defender. La fe es creerle a Dios, es obediencia a Él, es una vida de credulidad, no de incredulidad. Pero para terminar, dice: tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación, ¿en dónde está? En la cabeza, es el casco. Y mire, una de las cosas que más va a atacar el maligno es nuestra cabeza, haciéndonos pensar que ¿qué? Que la salvación se pierde, por ejemplo, que no somos salvos, poniéndonos en duda la salvación, diciéndonos como Eva, con que Dios ha dicho. Y es ahí donde nuestro casco de la salvación nos protege. Somos salvos, somos diferentes, somos rescatados. Pero ¿qué dice al final? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única que tenemos para defendernos, no para pelear, no para contender, no para atacar, sino ¿para qué? Para nuestra protección. La espada nos ayuda a protegernos, no es para dañar. La Biblia no se usa para atacar. La Biblia, la palabra de Dios, es para edificación y para salvación de los que no han creído. Tenemos entonces acá esta armadura de Dios, y esta armadura, así como cualquier elemento que usted use, tiene algo que lo mantiene lubricado. ¿Y qué es? La oración. Dice, versículo 18: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con perseverancia. Toda la armadura de Dios. Hermanos, yo sé que podíamos profundizar más acá. El tiempo no da para más. Pero quiero animarles a cada uno. Vuelva y repase. Vuelva y estudie. Piense en cada una de estas cosas. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra? ¿Cuánto conocemos nuestra espada? ¿Qué tanto podemos usarla? Que el Señor nos ayude para que esta palabra sea bien usada. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la espada para edificación, para la salvación de alma, pero sobre todo para glorificar al Señor. Vamos a orar.